Caminó por el aeropuerto abarrotado, con su uniforme militar impecable y la correa en la mano. Odín se acercó a su izquierda. Nadie lo supo. Luchaba contra los recuerdos de la noche en el campo de batalla. Solo Odín lo supo cuando se escuchó un grito. «¡Que alguien me ayude!». Me robó la maleta. Odín se levantó de un salto, interponiéndose entre una madre y un atacante que se acercaba. Un solo gesto, y Estados Unidos dejó de ser indiferente. Si crees en el honor y la valentía, no siempre uses uniforme. Comentario: sí. Danielle Morgan se miró fijamente en el espejo del baño del aeropuerto. Su uniforme estaba impecable, cada metal perfectamente alineado, pero sus ojos contaban otra historia. A sus 34 años, tenía la mirada perdida de quien ha presenciado demasiado y regresaba irrevocablemente transformado. «Tranquilo, Odín», susurró, y el pastor alemán negro se quedó inmóvil a su lado, con la mirada alerta en todo momento. Su chaleco de servicio decía: «Tept, perro de servicio, no acariciar». Cada letra, una declaración y un límite. La terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se extendía ante ellos como un guante. Para la mayoría de los viajeros, representaba vacaciones o viajes de negocios. Para Danielle, era otro campo de batalla impredecible, ruidoso, lleno de posibles detonantes que podrían hacerla retroceder en espiral a la explosión del convoy que se llevó a 3 miembros de su escuadrón y la dejó físicamente intacta, pero mentalmente fracturada. Odín había sido su compañero constante durante 11 meses. Antes de él, apenas había salido de su apartamento durante semanas. Con él, podía funcionar no con normalidad, tal vez, pero lo suficiente como para navegar por un mundo que de repente parecía diseñado para abrumar sus sentidos. «Primer control», murmuró para sí misma, acercándose a la fila de seguridad de la TSA. Odín siguió su ritmo a la perfección, creando una barrera entre ella y la multitud. «Señora, las mascotas deben pasar por separado», dijo el agente de la TSA sin levantar la vista de su computadora. «No es una mascota. Es un animal de servicio», respondió Danielle, mostrando la documentación de Odín y su identificación militar. «Está entrenado para...». «Sí, todo el mundo lo dice». El agente la interrumpió con un gesto de desdén. «Apoyo emocional, servicio, terapia. Pásalo por el escáner por separado». Danielle sintió que se le aceleraba el corazón. «Es un perro de servicio para el TEPT. Necesita quedarse conmigo». El agente finalmente levantó la vista, recorriendo su uniforme con la mirada antes de entrecerrarla ligeramente. «Te veo bien. ¿Qué te pasa que necesitas un perro?». La brusquedad de la pregunta golpeó a Danielle como un puñetazo. ¿Cómo podía explicar que tras su serenidad se escondía una mente que buscaba constantemente amenazas? Que los ruidos fuertes la obligaban a esconderse. Que los espacios llenos de gente la hacían sentir asfixiada. «Mi discapacidad está protegida por la ley de estadounidenses con discapacidades», logró mantener la voz firme. «No estoy obligada a revelar detalles». La fila detrás de ella crecía. La gente se movía con impaciencia, algunos la miraban fijamente. Danielle sentía el sudor en la línea del cabello a pesar del aire acondicionado. Odín se apretó contra su pierna, una sutil señal de que su ansiedad aumentaba y él la había detectado. «Mira, no tengo tiempo para esto. O el perro pasa por separado o ambos se hacen a un lado», dijo el agente en voz alta. Un supervisor apareció, atraído por la conmoción. Tras una breve conversación en voz baja, se volvió hacia Danielle con una sonrisa de ensayo. «Disculpe la confusión, sargento Morgan. Usted y su animal de servicio pueden pasar juntos». La Victoria se sintió hueca mientras Danielle pasaba por el control de seguridad, plenamente consciente de los murmullos a sus espaldas. «Hay gente que hace lo que sea para llevar a sus mascotas a todas partes», dijo alguien, lo suficientemente alto como para ser oído. En la puerta, la situación se repitió. El agente de embarque miró a Odín con desdén apenas disimulado. «Tendrá que registrarlo y guardarlo abajo», dijo.
Es un animal de servicio. Según la ley de acceso a transportistas aéreos, tiene permitido quedarse conmigo, explicó Daniele de nuevo, mostrando la documentación. Es demasiado grande para la cabina. Es un problema de seguridad. Está entrenado para meterse debajo del asiento. ¿No estará en el pasillo?, preguntó la agente con los ojos entrecerrados. ¿Tiene una carta de un médico que indique que necesita a este animal? Tengo su certificado de animal de servicio y mi identificación militar. Soy una veterana que regresa, y todos regresan a algo hoy en día. La agente la interrumpió. Sin la documentación médica adecuada, este animal no puede embarcar. Otros pasajeros observaban. Daniele se sintió expuesta. Su lucha privada con el TEPT, de repente, expuesta a la mirada de extraños. Odin permaneció completamente inmóvil a su lado, el modelo de entrenamiento y disciplina. Finalmente, apareció otro supervisor, revisó su documentación y les dio permiso para embarcar. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras Daniele bajaba por la pasarela, sintió el peso de 100 escaleras que la juzgaban. En el avión, una mujer de mediana edad en el asiento de al lado hizo una mueca. Una muestra exagerada de alejarse de Odín, aunque el perro estaba perfectamente acomodado debajo del asiento delantero. Espero que no pierda pelo, dijo la mujer a nadie en particular. Soy alérgica. Daniele no dijo nada. Había aprendido que la educación rara vez funcionaba con quienes ya habían decidido ser hostiles. En cambio, cerró los ojos y se concentró en sus técnicas de respiración. Dentro 2-3-4 aguantar 2-3-4 afuera 2-3-4. La cálida presencia de Odín contra sus pies era su ancla a la realidad. Un recordatorio de que no estaba sola en este extraño nuevo campo de batalla de la vida civil donde los enemigos no eran insurgentes armados, sino gente común que no podía ver sus heridas. El avión rodaba por la pista, con los motores cada vez más ruidosos mientras se preparaban para el despegue. Para la mayoría de los pasajeros, era ruido de fondo. Para Daniele, cada aumento en el nivel de decibelios enviaba descargas eléctricas de adrenalina a través de su sistema. La parte racional de su cerebro sabía que estaba a salvo. La parte de su cerebro, que había sido reconfigurada por el trauma, no estaba convencida. Registraba el espacio reducido, la falta de vías de escape, el rugido ensordecedor que parecía demasiado fuego enemigo. Sus manos se aferraron a los reposabrazos, con los nudillos blancos por la tensión, y su respiración se aceleró, haciéndose superficial. Reconoció perfectamente los primeros signos de un ataque de pánico. Debajo del asiento, Odín percibió el cambio de inmediato. Cambió de posición, apoyando suavemente la cabeza sobre su pie, aplicando presión exactamente como le habían enseñado. La sensación fue inmediata y aterrizó un punto de concentración lejos de la creciente oleada de pánico. Presión, se susurró Daniele usando las técnicas que le había enseñado su terapeuta. Cálida, pesada, presente. La mujer a su lado la miró, su expresión cambiando de la molestia a la incertidumbre al percibir la angustia de Daniele. Pero Daniele no era consciente de su presencia. Estaba librando su propia batalla privada con Odín como su único aliado. Poco a poco, su respiración se estabilizó. La presión de la cabeza de Odín sobre su pie se convirtió en su mundo entero. Un ancla física que la mantenía atada al momento presente en lugar de ser arrastrada de vuelta a los recuerdos. Explosiones y disparos. Al nivelarse el avión, Daniele sintió que lo peor del ataque se alejaba. Por eso Odín no podía viajar en la bodega. Por eso necesitaba estar con ella. ¿Cómo podía explicarle al personal del aeropuerto que lo que parecía una mascota era en realidad un sofisticado equipo médico que la salvaba de un colapso psicológico? ¿Estás bien?, preguntó vacilante la mujer a su lado. Daniele asintió, desconfiando aún de su voz. ¿Tu perro? ¿Te ayudó? Otro asentimiento. La mujer pareció reevaluarlo todo. Lamento lo que dije antes. No lo entendí. Fue un pequeño momento de conexión, pero significativo.
Una persona que había vislumbrado tras la cortina de la discapacidad invisible y reconoció una verdad. No todas las heridas sangran. El vuelo continuó sin más incidentes. Odin permaneció alerta, haciendo contacto visual ocasional con Daniele, comprobando su estado tal como le habían enseñado. Cada vez, ella le hacía una sutil señal con la mano. «Estoy bien». Mientras el avión iniciaba su descenso hacia el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, Daniele se preparó mentalmente para el siguiente desafío. Los aeropuertos eran una sinfonía de anuncios que sobrecargaban los sentidos y resonaban por los altavoces, multitudes que se movían en patrones impredecibles, personal de seguridad, la vigilancia constante necesaria para navegar por el espacio. Esperó a que la mayoría de los pasajeros hubieran desembarcado antes de levantarse. La mujer a su lado ya se había ido, pero no sin antes decir en voz baja: «Gracias por su servicio», con una nueva comprensión en la mirada. En la terminal, Daniele se dirigió con determinación a la zona de recogida de equipaje. Odin, una presencia constante a su lado. Sus ojos escrutaban constantemente en busca de posibles amenazas, un hábito arraigado de los despliegues que ahora se manifestaba como hipervigilancia en espacios civiles. La zona de recogida de equipaje estaba abarrotada de viajeros cansados, niños llorando y personal de la aerolínea agobiado. Daniele se apoyó contra una pared, manteniendo la línea de visión hacia todas las entradas. Otro hábito que no podía romper. Odin estaba sentado tenso a su lado, creando una pequeña barrera entre ella y la multitud. Un grupo de adolescentes pasó demasiado cerca. Uno de ellos extendió la mano hacia Odin. «¿Puedo acariciar a tu perro?», preguntó la chica, con la mano extendida. «No, lo siento. Está trabajando», respondió Daniele, señalando su chaleco. El rostro del adolescente se transformó en una mueca. «Da igual. Es solo un perro». «Solo un perro». La frase resonó en la mente de Daniele mientras los veía alejarse. Solo un perro que la había rescatado del borde del suicidio. Solo un perro que le permitió funcionar en un mundo que se había vuelto insoportablemente ruidoso y terriblemente impredecible después de su servicio. El carrusel cobró vida. Las bolsas comenzaron su viaje circular. Daniele se acercó, buscando su equipo militar. La multitud la apretaba. Las voces se superponían, los cuerpos demasiado cerca. Podía sentir su pecho oprimirse de nuevo, el familiar precursor del pánico. Odin presionó su pierna contra un recordatorio. «Estoy aquí. Estás a salvo». Se concentró en su calor. La sólida realidad de él. «Dentro 2, 3, 4. Aguanta. 2, 3, 4. Fuera. 2, 3, 4. Y luego cortando a través del ruido ambiental de la terminal. Un grito. «Que alguien me ayude. Me robó el bolso». Daniele giró la cabeza hacia el lugar del sonido. Encontró a una mujer de unos 30 años que señalaba frenéticamente a un hombre que corría por la terminal con un bolso de diseñador en la mano. Años de entrenamiento militar hicieron efecto, y Daniele evaluó la situación instintivamente. El agresor se movía hacia el este. Pesaba aproximadamente 82 kilos, vestía ropa oscura y no tenía armas visibles. Pero no era la única que analizaba la escena. Odin tenía las orejas erguidas, su cuerpo ligeramente tenso, no por agresividad, sino por alerta. Había sido entrenado para reconocer las señales de socorro tanto de Daniele como de los demás. El hombre que huía iba camino de colisionar con una joven madre que estaba cerca de las fuentes de agua, luchando por manejar un cochecito mientras consolaba a un bebé que lloraba en brazos. Ella no era consciente del peligro inminente, concentrada por completo en su hijo. «Odin conmigo», ordenó Daniele, moviéndose hacia la intersección donde el ladrón y la madre se encontrarían. Pero estaban demasiado lejos. El hombre alcanzaría a la mujer antes de que pudieran intervenir. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en segundos, pero se repetiría a cámara lenta en la memoria de docenas de testigos, posteriormente, de millones de espectadores en línea. El ladrón, mirando por encima del hombro a sus perseguidores,
se estrelló contra la joven madre. El impacto la hizo tambalearse hacia atrás, casi perdiendo el control del bebé. El hombre, en lugar de seguir huyendo, vio una oportunidad. Buscó la bolsa de pañales que colgaba del cochecito. «Dame eso también», gritó, agarrando la correa. La madre aferró a su bebé con más fuerza con un brazo, usando el otro para sujetar la bolsa. «Por favor, no. Mi teléfono, mi cartera, todo está ahí». El hombre tiró con más fuerza, tirando de la mujer hacia adelante. El llanto del bebé se convirtió en gritos. Y entonces Odín apareció, moviéndose con una determinación y una precisión que trascendían su entrenamiento. Antes de que Daniele pudiera dar una orden, se había posicionado entre el atacante y la madre. Su cuerpo, una barrera viviente. No mostró los dientes. No se abalanzó. Simplemente permaneció firme, inmóvil, con un gruñido sordo emanando de lo más profundo de su pecho. El ladrón se quedó paralizado, abriendo mucho los ojos al ver al pastor alemán que tenía delante. Odín no mostraba agresividad. No estaba entrenado como perro de ataque. Pero su presencia era inequívocamente protectora. Sus ojos oscuros se clavaron en el hombre con una intensidad que comunicaba con más eficacia que las palabras: «No pasará». La terminal se había sumido en un silencio inquietante. Decenas de viajeros permanecían absortos ante la escena. Una madre agarrando a su bebé que lloraba, un ladrón con una maleta robada y un perro de servicio creando un muro viviente entre ellos. Daniele se acercó con paso firme, su entrenamiento militar evidente en sus precisos movimientos. «Suelta la maleta», dijo, con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido en situaciones de crisis. La mirada del ladrón oscilaba entre el perro, el uniforme de Daniele y la salida, calculando. «El personal de seguridad del aeropuerto ya está en camino», continuó Daniele, manteniendo el contacto visual. «Toma la decisión inteligente». Por un tenso momento, nadie se movió. Entonces el hombre dejó caer ambas maletas y retrocedió con las manos ligeramente levantadas. «Bien, como fuera. No valía la pena». Al darse la vuelta para huir, los agentes de seguridad del aeropuerto le bloquearon el paso. Lo detuvieron rápidamente, esposando sus manos a la espalda. Daniele centró su atención en la madre, que se había arrodillado, todavía abrazando a su bebé. «¿Se encuentra bien, señora?», asintió la mujer, con lágrimas en los ojos. Si su perra no hubiera estado aquí, no habría podido terminar la frase. «Libérenme, Odín», ordenó Daniele en voz baja. Al instante, el pastor relajó su postura y regresó al lado de Daniele. De nuevo, la imagen de un animal de servicio bien educado. «¿Puedo darle las gracias?», preguntó la madre con voz temblorosa. Daniele asintió. «Visita a Odín», dijo, dando la orden específica que permitía la interacción. Odín se acercó a la mujer con suavidad, permitiéndole colocar una mano temblorosa sobre su cabeza. «Gracias», susurró. «Ya nos has salvado». Se había reunido una multitud. Los teléfonos grababan todo. Daniele se dio cuenta de repente de que era el centro de atención. La misma situación que su TEPT hacía más insoportable. Sentía el corazón acelerado y las palmas de las manos húmedas. Al percibir su angustia, Odín regresó de inmediato a su lado, apretándose contra su pierna. La presión la atenazaba, concentrando sus pensamientos en espiral. Se dejó caer en un banco cercano, repentinamente agotada. Odín se sentó a su lado, atento y vigilante. A pesar del alboroto a su alrededor, el personal de seguridad tomando declaraciones, la madre siendo asistida, los viajeros exclamando por lo que habían presenciado, la atención de Odín permanecía completamente fija en Daniele. «Buen chico», susurró. La simple frase cargaba con el peso de todo lo que no podía articular. La cola de Odín barrió el suelo una vez,
su única reacción visible ante un trabajo bien hecho. Mientras los agentes de seguridad se acercaban para tomarle declaración, Daniele notó que había gente a su alrededor. Ya compartían videos, mostrándose las pantallas de sus teléfonos. Lo que había sido un momento privado de intervención se estaba convirtiendo en algo más, una narrativa pública que escapaba a su control. Prestó declaración mecánicamente. El entrenamiento militar se impuso donde las habilidades sociales fallaron. Sí, había presenciado el robo. No le había dicho a Odin que interviniera. Estaba entrenado para reconocer amenazas y responder adecuadamente. Sí, era una veterana que regresaba. No, prefería no hablar de los detalles de su servicio. Durante todo el proceso, Odin permaneció a su lado, una presencia constante en el caos. No solo un animal de servicio que realizaba tareas, sino un compañero que entendía sus necesidades a veces antes que ella. Mientras finalmente recogían su equipaje y se dirigían a la salida, Daniele escuchó fragmentos de conversación. ¿Viste cómo ese perro se quedó ahí parado? El dueño es militar, se nota por el uniforme. Siempre pensé que los perros de servicio eran solo para personas ciegas. Mi primo tiene TEPT de Irak. Tal vez algo así le ayudaría. Cada comentario representaba un pequeño cambio en la comprensión, un vistazo tras la cortina de la discapacidad invisible que Daniele y miles de veteranos como ella convivían a diario. Por la mañana, el video se había vuelto viral. Alguien había grabado la secuencia completa, desde la intervención de Odin hasta el momento de tranquilidad que Daniele compartió con él después, y había conmovido a los espectadores de todo el país. Los medios de comunicación retomaron la historia con titulares como Perro de servicio se convierte en héroe del aeropuerto y el entrenamiento militar se extiende a 4 patas. El teléfono de Daniele empezó a sonar sin parar. Primero, llamaron a sus antiguos compañeros de unidad, que la reconocieron. Luego, a organizaciones de veteranos, inesperadamente, a la oficina del secretario de Asuntos de Veteranos. El sargento Morgan. El secretario desea invitarlos personalmente a usted y a Odin a hablar en la Conferencia Nacional de Concientización sobre el TEPT la próxima semana. El auxiliar explicó, su experiencia resalta exactamente lo que intentamos comunicar sobre los animales de servicio y su papel vital en la recuperación de los veteranos. Daniele se sentó en el borde de la cama de su hotel, con la cabeza de Odin apoyada en su rodilla. Hablar en público nunca había sido su fuerte. Antes de su despliegue, antes del artefacto explosivo improvisado que dejó daños invisibles pero duraderos, podría haberse desmoronado por completo, pero algo cambió en ese momento en el aeropuerto. Por primera vez desde su regreso a casa, había usado su entrenamiento para ayudar en lugar de simplemente sobrevivir. Y Odin había demostrado con tanta claridad lo que muchos civiles no entendían. Los animales de servicio no eran mascotas, sino compañeros vitales en la recuperación. Allí estaremos, les dijo a los auxiliares. La semana transcurrió en un torbellino de preparativos y manejo de la ansiedad. Cada día, Daniele se obligaba a practicar su discurso con Odin como apoyo físico cada vez que su ansiedad aumentaba. Cada noche, cuando las pesadillas la despertaban sobresaltadamente, él estaba allí, una presencia constante en la oscuridad. La sala de conferencias estaba llena de veteranos, profesionales médicos, legisladores y medios de comunicación. Daniele estaba entre bastidores, sintiendo el corazón latirle con fuerza contra las costillas. La multitud al otro lado de la cortina representaba todo lo que su TEPT le dificultaba. La observación, la formación de juicios, las expectativas que cumplir. Odin se apretaba contra su pierna, su peso familiar, un ancla a la realidad. No puedo con esto, susurró. Odin la miró, mirándola fijamente. A continuación, damos la bienvenida a la sargento Daniele Morgan y a su perro de servicio, Odin.
La voz de la locutora resonó por los altavoces. Daniele respiró hondo, no por ella misma, sino por los miles de veteranos que luchaban en silencio como ella. Por quienes necesitaban entender que no todas las heridas eran visibles. Al subir al escenario, Odín se movió perfectamente a su lado. El público aplaudió, sus rostros se difuminaron bajo las brillantes luces. Daniele se concentró en la presencia de Odín a su lado, utilizándolo como punto focal al subir al podio. Me llamo Daniele Morgan, comenzó, con una voz más firme de lo que sentía. Y este es Odín. Juntos, superamos las consecuencias de la guerra. No había preparado un discurso elaborado. En cambio, habló directamente desde su experiencia sobre los desafíos de las discapacidades invisibles, sobre la falta de comprensión del público, sobre cómo Odín le había salvado la vida mucho antes de interponerse entre un ladrón y una madre. El TEPT no lleva uniforme, dijo, con la voz cada vez más fuerte. No se anuncia con cicatrices visibles ni extremidades faltantes. Para muchos de nosotros, el campo de batalla nos sigue a casa, oculto en ruidos fuertes, espacios llenos de gente o situaciones impredecibles. Odín se sentó en perfecta posición de firmes a su lado, encarnando todo lo que un animal de servicio debería ser. Lo que vieron en ese video del aeropuerto no era solo un perro protegiendo a alguien. Era la culminación de 2000 horas de entrenamiento especializado. Era el resultado de un vínculo basado en la confianza y la necesidad. Hizo una pausa, mirando a Odín, y fue solo un pequeño ejemplo de lo que él hace por mí todos los días, la mayoría de las veces de maneras que nadie más ve. Al terminar de hablar, el público se puso de pie en una ovación. Odín permaneció sentado, moviendo la cola suavemente por el suelo, su sutil indicación de que todo estaba bien. En los días y semanas siguientes, los cambios se extendieron a partir de ese momento. Las aerolíneas implementaron nuevos protocolos de capacitación para su personal con respecto a los animales de servicio. Las organizaciones de veteranos informaron un aumento en las donaciones destinadas específicamente a programas de entrenamiento de perros de servicio. La mujer del aeropuerto inició una recaudación de fondos que finalmente cubrió los 25 pesos de descuento en el costo del entrenamiento de 5 nuevos perros de servicio para veteranos en lista de espera. Para Daniele, el cambio más profundo fue interno. Las pesadillas no cesaron. La hipervigilancia no desapareció. Los espacios abarrotados no se volvieron cómodos de repente. Pero algo había cambiado en su relación con estos desafíos. Ya no se limitaba a sobrevivir. Estaba empezando a sanar. Y mientras ella y Odín caminaban por un parque cerca de su apartamento, con su presencia firme a su lado, se dio cuenta de que sanar no significaba volver a ser quien había sido antes. Significaba construir algo nuevo con lo que quedaba. ¿Lista?, le preguntó a Odín en voz baja, deteniéndose a la entrada de una reunión de un grupo de apoyo para veteranos que había evitado durante meses. Sus ojos se encontraron con los de ella, alerta y confiados. Juntos, dan un paso adelante. No todos los que rugen son valientes. Algunos simplemente siguen adelante con la correa. Y eso es heroico. No quiero que nadie se quede atrás. Todos merecen ser escuchados y respetados. Si tú también lo crees, comenta primero para demostrar que defiendes la bondad y la justicia. No olvides suscribirte a Susurros de Cuento para difundir más historias conmovedoras.